Y la decisión del gobierno de presentarse como querellante en la causa por la tragedia de Once tuvo críticas y dudas también. ¿Cuál es la relación de la empresa TVA con el gobierno, Mario Masachesi? María Laura Santo, hoy algunos periodistas en la Casa de Gobierno que habitualmente cubren la agenda oficial dicen que Cirigliano, Claudio Cirigliano, uno de los responsables de TVA, es habitué de los actos presidenciales y es más, de los viajes de la presidenta al exterior, que habitualmente se lo ve en los viajes al exterior con el ministro que hoy dio una conferencia que no fue conferencia de prensa porque no hubo preguntas, con el ministro Julio De Vido. Pero vamos a hacer un repaso de la historia de esta concesión de TVA, cómo llega. Ahí estamos, la concesión es de 1995, fue por 10 años. En 1999, estamos hablando de la época del gobierno de Carlos Menem, se prorroga la concesión por 20 años adicionales, es decir, 20 años más. En 2001, ya con el cambio de gobierno de la Rúa en el poder, se ratifica ese contrato que había sido firmado en la época de Menem. En octubre de 2002, Duhalde, como presidente, crisis mediante, se decreta la emergencia ferroviaria, por lo tanto, se suspenden los planes de inversión, momentáneamente. En 2005 ya había cambiado el gobierno, estaba Néstor Kirchner como presidente, se reactiva ese plan de obras. En 2006 se anuncia el soterramiento de un tramo de la línea Sarmiento. En 2009 se presenta un tren de doble piso, en un acto que fue encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como decía recién, lo decían hoy en la Casa de Gobierno algunos periodistas, era habitual que la presidenta se viera en actos públicos con Claudio Cirigliano. Veamos esto, es de noviembre de 2010, hace un año y medio atrás, un acto público donde la presidenta además felicitaba a la empresa. Contaba al empresario que es concesionario de la línea Sarmiento y que además es el fabricante de la totalidad de estos trenes, que a mí cuando yo era muy joven, pese a que mi papá era colectivero y tenía empresa de colectivos, a mí me gustaba mucho más viajar en tren, lo lamento por los colectivos, pero el tren es algo que está muy vinculado con nuestra idiosincrasia, es ver cómo van pasando los pueblos y el paisaje. Yo desafío a cualquier economista, a cualquiera que comparemos esta calidad de servicio con lo que pasa en otros países limítrofes. No estoy hablando de otros hemisferios, estoy hablando de lo que pasa aquí, en la América del Sur, y vamos a ver que desde aquel transporte destruido a esto que tenemos hoy, hemos dado un salto cualitativo muy importante, muy importante. Juan Carlos Morán, cuando hablamos de la relación del gobierno con TVA, ¿de qué estamos hablando? Según usted, claro está. Estamos hablando de un empresario que fue menemista y que no solamente es amigo del gobierno, sino que le financia la política al gobierno. Para dar ejemplos, tiene el Grupo Plaza. Los actos muy conocidos del 25 de mayo y 9 de julio del 2008, cuando estaba la rivalidad con el campo, le pusieron casi 1000 colectivos gratuitos para la movilización. Además de pagarle, por ejemplo, los taxis aéreos a Ricardo Jaime, causa por la cual los jueces ya lo sobreseyeron a Cirigliano, más allá de que se comprobó que le pagaba los taxis aéreos. Además, hay un tema muy grave que ocurrió ayer, en donde cuando todavía la sangre estaba en las vías, Ollarvide lavaba pruebas en contra del propio Jaime y en contra de los empresarios de trenes. Por eso decimos, la gente tiene que entender también que la corrupción, la desinversión por un lado, pero la corrupción mata. Y en este caso están las pruebas concretas, que hay responsables que deben ser imputados y que no pueden ser querellantes. Ahora, independientemente de esto, ¿qué es su opinión? ¿Hubo controles por parte del Estado, por parte del gobierno, a esa concesión, a ese concesionario? No, evidentemente no hubo controles y, por otro lado, hubo amnistías en esos contratos. Yo lo mencionaba al principio. No haces esta obra como la de la favorecer 400.000 discapacitados, no haces otras obras, pero al mismo tiempo que no te controlo, te pido plata para la campaña, te pido los colectivos. Las consecuencias son estas. Por eso digo, creo que hay que entender que es desinversión por un lado, pero también es un problema de corrupción enquistado en este gobierno
que termina generando muertes. El miércoles se conoce un nuevo documento, un nuevo informe, una nueva auditoría de la Auditoría General de la Nación sobre el sistema ferroviario. Pernacietti, ¿va a haber sorpresas? Bueno, no creo. Usted sabe que no podemos adelantar ninguna opinión sobre un informe en elaboración, tiene que ser aprobado por el Colegio de Auditores. Y está referido prácticamente al tema de los subsidios. Es algo distinto que el de la seguridad. Pero en general yo creo que todos nuestros informes muestran lo mismo. Evidentemente que no se están cumpliendo los contratos, la concesión como está no garantiza la seguridad en el transporte ni está pensado en beneficio de los usuarios. La última. Todo esto que estamos hablando tiene sobre la mesa el plano que no hay que olvidar, que es justamente con lo que empezamos, que son los 50 muertos en este accidente, pero también muertos en otros accidentes que ya ocurrieron. Y usted me decía, Polino, que tiene una estadística que espanta en cuanto a la cantidad de muertes que se pierden en las vías. Desde la concesión en el año 2005 hasta el presente, las víctimas por esta falta de mantenimiento, por los negociados que se hicieron con los subsidios del Estado, que no los invirtieron para el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, produjo 2.000 muertos. ¿Desde qué año? Desde el año 1995 hasta la fecha. ¿Sabe cuántos muertos se produjeron? ¿Cuántos combatientes argentinos murieron luchando por nuestra soberanía en las Malvinas? 649. 2 Malvinas y medios de víctimas como consecuencia de esta irresponsabilidad de concesionarios que en lugar de pensar en brindarle un servicio de buena calidad a los pasajeros, pensaron en los negocios particulares. Sin contar la cantidad de heridos que quedan, ¿no? El tendal de heridos en distintos accidentes. Ya en este tenemos 700. Cerca de 700. En la guerra de Malvinas hubieron 1.082 heridos. Observemos la comparación. Es terrible los daños que ocasionaron a los pasajeros, esta irresponsabilidad de los empresarios y esta irresponsabilidad también de muchos funcionarios públicos que no cumplieron con su función de controlar a los que tenían que controlar, que para eso el pueblo les paga su salario todos los días. Cerramos con lo que recién decíamos, ¿no? Al comienzo de Telenoche, al comienzo de este espacio donde todavía estamos rodeados de estas fotos instantáneas de la tragedia, que son fuertes, que nos movilizan, que laceran, que nos apenan, que nos hacen ir a dormir como ocurrió ayer, con esta sensación de un día o de una tragedia que nos deja muy pero muy tristes a todos. En el primer plano, justamente, los muertos para que la tragedia no se vuelva a repetir, para que a partir de esto podamos aprender un poco más y no repetirla.